Lleva por nombre harina y aceite, fuego y agua. Y esta prédica está basada en Primera de Reyes, capítulos 17 y 18. La versión que se va a proyectar, hermanos, es la Nueva Biblia de las Américas. No es muy diferente a la 1960, pero es una de las versiones contemporáneas con mejor traducción y apegadas a los escritos originales. Lo invito a que tenga su Biblia ahí abierta en Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Estamos con el profeta Elías. Y el profeta Elías nos va a llevar por 3 distintos momentos donde podremos ver la gloria de Dios manifestarse de una manera sobrenatural. Así que ahí en su lugar, hermanos, mantenga su Biblia abierta y disponga su corazón a la palabra que viene. Elías, profeta del Señor Dios de Israel, ha declarado al rey Acab, rey de Israel, que no habría lluvia ni rocío, o no caería lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que Dios volviese a hablar nuevamente por medio de él. Y quiero que preste mucha atención, hermano, amigo, porque en lo que vamos a durar en la prédica, todo ese tiempo, hasta el final, vamos a estar en tiempo de sequía. Todo lo que vamos a ver, todas las situaciones que se van a presentar van a estar alrededor de un tiempo de sequía. Una gran sequía que estaba azotando la tierra. Y piense también que en la zona en la que se encuentra Israel, toda esta zona del Medio Oriente, es una zona desértica, es una zona árida. Si de por sí ya las condiciones del terreno necesita que haya agua o que haya lluvia suficiente para mantener al ganado y a las cosechas, ahora que haya una sequía, ciertamente yo creo que aquellos que tenían poco almacenado, meses o quizás semanas le duró lo poco que tenían hasta volverse a nada. Y los que tenían nada, yo creo que suplicaban al Señor por tener tan siquiera un poco. Elías ha profetizado la sequía, hermanos, y eso lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 17, versículo 1. Versículo 2 al 4, perdón. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Elías ha profetizado la sequía y el Señor le ha mandado palabra. Elías, acabas de profetizar que habrá sequía al rey de Acab, pero tienes que salir de aquí, huye, y no solamente huye, escóndete. Y vea cómo el Señor manda a Elías no solamente a que salga en ese mismo momento del reino, sino que también vaya y se esconda. Y el Señor no solamente le da una orden de irse, sino que también le da sustento en el tiempo que él está escondido allá en las cuevas, a un costado del arroyo Querit. ¿Por qué huye Elías, profeta del Señor? Capítulos anteriores, Acab, rey de Israel, cuando comienza su reinado, se casa con una mujer que es una mujer pagana, Jezabel. Y cuando contrae matrimonio con esta mujer, por medio y por causa de Jezabel, la idolatría a dioses paganos había entrado en el reino de Israel. Habían hecho a un lado al Señor de los ejércitos y habían empezado a levantar altares en Samaria para el dios Baal y la diosa Acera, una diosa pagana. Estaban inclinándose, estaban volcándose a la idolatría de dioses paganos. Y esto venía desde el rey y su esposa a todo el reino de Israel. Y Dios, obviamente provocado a celo y a ira, tiene que hacer algo para corregir a su pueblo, como lo sabemos. Cuando el Señor quiere corregir a su pueblo, lo corrige en justicia, porque justamente Él ha dado un veredicto para su pueblo, porque su pueblo ha pecado.
Y si regresamos un capítulo atrás, en el capítulo 16 de Primera de Reyes, podemos ver que cuando comienza el reinado de Acab, cuando comienza su reinado, antes de él había reyes malos o hubo reyes malos. Pero Primera de Reyes en el capítulo 16 nos dice en el versículo 32 y 33, edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera, una diosa pagana. Así Acab hizo más provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. Un solo rey había provocado aún más que todos los reyes anteriores al Señor. Un solo hombre provocó más a ira al Dios eterno que todos los reyes de Israel juntos que hubieron antes de él. Imagínense de qué tal manera estaba su corazón volcado a la idolatría y cómo había corrompido al pueblo de Israel, al reino de Israel, que habían inclinado su adoración hacia dioses paganos y habían dejado de lado al Señor de los ejércitos. Su corazón estaba ya en los Baales, ya estaba en la idolatría, en los altares paganos. Aún habían edificado altar en Samaria, porque Samaria era parte del reino de Israel. Y el rey Acab permitió que todo esto entrara al reino de Dios, al pueblo de Dios. Y le pedí a mi hermano si me proyecta la primera imagen. En la primera situación, harina y aceite. Cuando Elías es llamado a escapar y a esconderse del rey Acab y de Jezabel, había una intención. El rey Acab y su esposa habían matado a todos los profetas del Señor. Habían matado a todos, excepto a 100 hombres que Abdías, hombre temeroso del Señor, escondió 50 y 50 en una cueva. Quedaban 100 profetas escondidos porque el rey de Israel estaba matando a todos los profetas. Su esposa estaba mandando a matar a todos los profetas que hablaban en nombre del Señor. Y cuando Elías huye y se esconde, el Señor le dice: del mismo arroyo del que estás al lado vas a beber, pero recuerde que estamos en sequía. Vas a beber de ese arroyo y yo mandaré a los cuervos a que por la mañana y por la tarde te lleven pan y carne. El Señor lo mandó a huir y a esconderse, pero también el Señor le dio provisión, alimento. Le dijo: te daré provisión hasta que tengas que salir de ese lugar. ¿Y sabe cuándo fue que Elías salió de su escondite? Hasta que el arroyo se secó. Hasta que la sequía por la cual él había orado al Señor secó el arroyo, la fuente de agua principal de la cual él se sustentaba. Y fue hasta ese momento que Elías sale de su escondite. Y dice la palabra del Señor que Dios le manda a decir a Elías por medio de su palabra que salga del escondite y que se dirija hacia el oriente. Y en esa dirección hacia el oriente, después el Señor vuelve a hablar a Elías y le dice: Elías, dirígete a Sarepta, porque allá yo he preparado a una viuda para que ella te dé provisión. Y Elías sale de su escondite. Elías va hacia donde Dios le había mandado ir. Y sucedió que cuando Elías iba camino a Sarepta, cuando iba camino hacia este lugar, se encuentra a las puertas de Sarepta a la mujer viuda. Se encuentra a esta mujer. Y piense en una mujer viuda. En los tiempos en los que estamos hablando, era una mujer sola. Ya no tenía a su proveedor. Y ciertamente las sinagogas apoyaban de cierta forma a las viudas, pero no lo suficiente. Tenía un hijo. Y lo más probable para esta mujer viuda, sin un proveedor, sin alguien que le dé el sustento de cada día, era que en estos tiempos difíciles de sequía tuviera poco
en su alacena. Y así era. Dios había dicho a Elías: una mujer viuda te dará provisión. Pero ¿no le parece una broma, hablando en ese sentido, que Dios mande a una viuda que no tiene nada para que dé provisión al profeta del Señor? Pudiéramos pensar: Señor, ¿te estás burlando de mí? No tengo ni siquiera 2 huevos, no tengo ni frijoles ni tortillas en mi casa, y me mandas al hermano Javier para que venga a desayunar. ¿Es una burla? No tengo nada que ofrecerle. Lo poco que me queda es para mí y para mi hijo. Comeremos y moriremos después. ¿Por qué la mujer tenía ese pensamiento de comer y morir? Porque como estaban en sequía y solamente le quedaba poca harina y poco aceite, ella sabía que después de preparar eso, de lo poco habría nada, y de la nada después habría nada todavía. Porque si no le daban provisión de la sinagoga estando en sequía, ¿cómo le darían sustento en tiempo de sequía? Entonces la mujer viuda se encuentra con Elías a la puerta de la ciudad, y Elías le pide alimento y le pide agua. ¿Cuánto tiempo duró la sequía por la cual Elías oró? Este dato lo encontramos en Lucas y en Santiago. Duró 3 años y medio en que no cayó ni una sola gota de agua sobre la tierra. 3 años y medio de sequía. Cuando Dios manda, cuando Dios da una orden, cuando Dios da un mandamiento, una comisión, cuando el Señor lo mande o la mande, hermana, no dude del poder de Dios, sino dude que el Señor va a proveer a donde quiera que Él lo mande o la mande a usted. No tema de obedecer la instrucción del Señor, porque el Señor, que es creador de todas las cosas, así como lo mandó o la mandó, le dará provisión día y noche. La sequía era tan dura que no solamente azotaba a los ganados y a la cosecha, sino que también azotaba a los arroyos y toda masa de agua, lagos, ríos. ¿Se ha encontrado usted, hermano o hermana, en tiempos de sequía? ¿Ha sentido que lo que tiene o lo poco que tiene no vale nada? ¿Ha sentido que aún aunque tenga algo parece que no tiene nada? ¿Ha tenido hambre y sed, pero miedo de comer lo último que le queda porque es lo último que le queda? Eso es lo que provoca la sequía. Y no hablando de una sequía de agua, sino una sequía espiritual. Cuando llega una sequía a nuestras vidas, entonces empezamos a dudar que nuestro Dios pueda proveer, aún en medio de la escasez. Cuando tenemos sequía espiritual, dudamos de que aunque Dios nos haya mandado, Dios esté pendiente de nosotros. Cuando hay sequía espiritual, ¿quiere que le diga algo, hermano, hermana? Lo que debemos hacer es volver a la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos hallemos en sequía, lo que debemos hacer es voltear nuestro camino y dirigirnos nuevamente a la fuente de agua que salta para vida eterna. Pero ¿cómo puedo saber si estoy pasando una sequía espiritual en mi vida? Lo que muchas veces escuchamos desde un púlpito. Asistimos tal vez físicamente al culto, estamos en este lugar, pero nuestra mente y nuestro corazón está en otro lugar y ya no aquí. Oramos para no sentir que estamos lejos de Dios, cuando deberíamos orar porque es un deleite orarle al Señor. Leemos la Biblia cuando el predicador nos dice que abramos la Biblia, cuando deberíamos meditar día y noche en los dichos del Señor para no pecar contra Él. ¿Está en sequía, hermano, hermana, amigo? Examine su corazón, examine su cisterna.
Quizá pensaba que su cisterna estaba bien, que estaba llena de agua, o quizá estaba llena de agua, pero como nunca le dimos una inspección, nunca nos dimos cuenta que había una pequeña fisura. Y por medio de esa fisura, todo lo que estaba dentro de la cisterna desapareció. Y cuando menos lo pensamos y pensábamos que estábamos llenos de la presencia del Señor, volteamos a ver nuestra cisterna y nos damos cuenta que estamos secos. Examinemos nuestro corazón, nuestra vida, aún nuestros pensamientos y nuestros deseos, nuestros sueños y lo que hablamos. Una mujer viuda y su hijo de Sarepta estaban pasando también una sequía, y en esta ocasión sí era una sequía de agua. Lo que quedaba en su vasija era poco aceite, y lo que quedaba en su otra vasija era poca harina. Era con lo que contaban para comer y morir. Mas esta mujer no contaba con que el Señor de los ejércitos hablaría a su vida por medio del profeta Elías, y de lo poco que tenía dio provisión hasta que otra vez volvió a caer agua del cielo. Una mujer vulnerable y solitaria que quizá tenía miedo de que su hijo fuera llevado en cautividad o en esclavitud, porque en aquellos tiempos así se cobraban. Si eras viuda y debías o no tenías sustento y tenías hijos, los llevaban en esclavitud como esclavos. Y lo mejor que pudo pensar esta mujer es comer y morir. Y en Primera de Reyes 17 del 8 al 9 dice la palabra: vino después a él palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Una viuda sin lo suficiente para sostenerse aún a ella misma y a su hijo, daría sustento al profeta del Señor. Parece ilógico, pero no. Es la voluntad de Dios. No es una broma, no es un juego, no es una burla. Es la voluntad del Señor que Elías fuera con esta mujer viuda y con su hijo. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se mueve en misericordia. Ciertamente Dios provocó la sequía por causa de la oración de Elías, por causa de la gran fe de Elías. Dice Santiago y Lucas, hubo sequía 3 años y medio. Pero Dios se movió en misericordia. Y yo me imagino a esta mujer clamando. Yo no sé cuánto tiempo pasó para que Elías llegara con esta mujer. No sé cuánto tiempo llevaba de la sequía. Pero yo me imagino a esta mujer viuda en su casa clamándole al Señor: Señor, no tengo nada. Señor, ya no tengo nada de aceite, no me queda más harina. Lo poco que me queda, Señor, lo comeremos y moriremos. No me imagino cuál era la súplica del corazón de una madre al ver a su hijo hambriento. Madres, ustedes al ver a sus hijos, a su familia pasando aflicción, ¿cómo se siente su corazón? Ahora pónganse en el lugar de una viuda que tenía que proveer para su hijo y para sí misma. Y estoy seguro que la mujer se sacaría el pan de su boca para dárselo a su hijo. ¿De qué forma clamaría esta mujer a Dios? Que el Señor mandó al profeta Elías. Y no solamente lo mandó y le dijo: ve y dile que te alimente. Con lo último que a ella le queda, con eso te alimente. Yo me imagino a esta mujer orándole al Señor, clamándole a Él. Llega Elías: aliméntame con lo poco que te queda. Señor, solamente nos queda poca harina, poco aceite, pero si el Señor lo ha dicho, así se haga. Y prepara la torta, le dan de beber a Elías. Primero le dan de comer a Elías y después comen ellos lo que quedó. Una mujer en angustia, probablemente quebrada, quizá en sequía espiritual también, pero confiando que Dios proveería. En la costumbre judía, antes y hasta hoy en día,
hay un pasaje de la Biblia que a veces repetimos mucho. Hay un pasaje en la Biblia que todos los judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, cada mañana, cada tarde y cada noche claman a gran voz. Y lo último que quieren y anhelan decir los judíos antes de dar su último aliento de vida son estas palabras: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cada mañana, cada tarde y cada noche los judíos dicen: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando están muriendo los judíos, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos claman a gran voz: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es un clamor por excelencia del pueblo judío, y no porque quieran decir que el Señor es uno, sí es uno, pero no porque quieran decir solamente que Dios es uno y uno su nombre, sino porque saben que ese uno es su proveedor y que ese uno es el que recibirá su alma, y que ese uno, aun si Él quiere, los levantará de la enfermedad y dará provisión. No lo claman solamente como una declaración de su fe judía monoteísta, sino también para declarar que ese Señor Dios de Israel, que es uno, es el único que puede darles provisión. Yo me imagino a esta viuda clamando: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yo me lo imagino con su hijo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mi hijo, vamos a comer y morir, pero antes de dar el último aliento, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Una declaración de fe por excelencia del pueblo judío y aún de nosotros, que creemos que el Señor es uno y uno su nombre, y que ese uno es nuestro proveedor, es nuestro sanador. Yo creo que Dios, escuchando esta declaración, yo creo que Dios estaba en su trono y dijo: esa mujer está recitando Deuteronomio 6:4. Elías, sal de tu escondite. Ya se secó el arroyo. Dirígete a Sarepta, y a la puerta de Sidón, de la ciudad, vas a encontrarte una viuda que no tiene nada. Dirían por ahí: nomás tengo frijoles y tortillas. No tengo nada, no tiene nada Elías, pero ve y pídele lo último que le queda, y ella verá mi provisión, ella verá mi bendición. Él se levantó y fue a Sarepta. Primera de Reyes 17, 10 al 13. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: oh mujer, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Y entonces la mujer y su hijo, que pensaban morir después de tener esa última comida, vieron la mano poderosa del Señor bendiciendo su hogar. Pues de lo poco que quedaba de aceite y de harina, el Señor dio sustento y provisión. Primero el sacrificio. Primero lo que cuesta, lo que nos cuesta desprendernos, con lo que batallamos desprendernos. Porque si algo que el Señor nos pide no nos cuesta, entonces no es sacrificio. Porque si el Señor nos está pidiendo: dame la última porción de harina y de aceite,
Es porque el Señor sabe que de eso que nos cuesta desprendernos es de lo que el Señor se agradará en sacrificio. Y esta mujer sacrificó las últimas porciones de alimento de ella y de su hijo, confiando que el Señor proveería en su vida. Y si no, el Señor sigue siendo bueno. Y cuando el sacrificio de esta mujer fue hecho delante de Dios, yo sé que el Señor lo miró con agrado y no dudó el Señor, porque Dios no duda en dar una provisión sobrenatural en ese hogar. Así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Y es que el Señor escuchó el clamor de una viuda y vio a un profeta desamparado, y por medio de estas dos personas el Señor obró en una cosa sobrenatural que no tiene explicación. Aceite y harina que no se acababan. No sé en qué tiempo de los 3 años y medio Elías tuvo este encuentro con la mujer. Quizá fue al medio año o al año. Pero imagínense tan siquiera una semana en que usted, hermana, no tenga que comprar provisión en su alacena. Que cada que agarre algo, cierre la puerta, ahí esté todavía. Y otra vez, y el gas, y el aceite, y la harina, y los huevos, y todo. Que el Señor provea y sustente. De esta magnitud es el poder y la misericordia de nuestro Dios, que aún de la nada el Señor hace mucho. Donde hay poco el Señor multiplica. Pero cuando hay fe y una fe poderosa, el Señor se derrama en misericordia y en gracia en su pueblo. Le dio provisión a Elías y le dio provisión a esta mujer. Nuestro Dios es proveedor. Y mejor aún, es nuestro proveedor. Segunda situación: fuego. Primera de Reyes 18 del 1 al 2. La imagen del fuego es Elías mismo. En la primera mirábamos a Elías orando con la mujer y mirábamos la tinaja de aceite y de harina. Pero ahora vemos a Elías con gran fe orando para que descendiese fuego del cielo. Cuando Acab salió después de los muchos días de la casa de la viuda, ahora el Señor le dijo: ¿te acuerdas del rey del cual te mandé esconderte? Ahora quiero que vayas y te presentes ante él y le declares esta palabra. Primera de Reyes 18, 1 al 2 nos dice que después de muchos días Elías fue a Acab y le dijo, y el Señor le dijo a Elías: ve, muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Y Elías fue a mostrarse ante Acab, y el hambre era intensa en Samaria. Elías ha salido ahora de Sarepta. Acuérdese, seguimos en sequía. Por palabra del Señor, él salió de Sarepta después de comer muchos días con esta mujer viuda y su hijo, al cual resucitó. Va a presentarse ante el rey, un rey volcado a la idolatría, con una esposa aún más volcada a la idolatría. Se presenta ante este hombre y le declara que el Señor ha dicho que enviarás lluvia sobre la superficie de la tierra. Cuando Elías estaba escondido era porque sabía Dios que iba a morir a mano de espada por causa de Jezabel. Y a excepción de 100 profetas que el Señor había permitido que Abdías guardase de estos hombres, Elías también quedaba por ahí escondido como profeta. Cuando Elías se dirige al rey Acab, el rey Acab toma a Abdías, que era su mayordomo, y le dice: ven, Abdías,
Vamos a buscar fuentes de agua porque ya no hay agua en el reino. Vamos a buscar agua porque si no buscamos una fuente de agua y hierba verde que esté ahí, nuestros ganados, nuestros caballos van a morir. Y prefiero matar solamente una parte y dejar a la otra que sí le puedo dar agua y alimento. Y va el rey Acab, yo me imagino que iba con sus guardias, y va Abdías buscando cuerpos de agua, buscando ríos, arroyos, etcétera, etcétera. Y Abdías se encuentra con Elías. Y Abdías le dice a Elías: ¿eres tú, Elías, el profeta del Señor? Sí, soy yo. Voy ante el rey Acab, dile que estoy aquí para encontrarme con él. Y Abdías quiere hacer un tipo de guardaespaldas y decirle: ¿no has escuchado que Jezabel ha mandado a matar y está mandando a matar a todos los profetas del Señor? Yo he escondido a 100 de esos profetas. ¿Para qué quieres presentarte delante del rey Acab? Morirás a mano de ellos. Y aun si cuando ellos lleguen aquí tú no estás, yo moriré por causa de ello. Entonces Elías se presenta delante del rey y encontramos a un Elías, a un profeta del Señor, con una palabra. Entonces Acab le dijo a Abdías: ve por la tierra a todas las fuentes de agua y a todos los valles. Quizá hallemos hierba y conservemos con vida alguna parte del ganado. La sequía era tan grande, la hambre era tan grande que aún los animales de los reinos sufrían por causa de esta sequía. Pero vea cómo el Señor por medio de esta sequía está obrando en gran poder y en gran misericordia. ¿Para qué? Para darle una lección al rey Acab y a todo el reino de Israel que se había volcado a los Baales. No crea que fue una sequía sin motivo. No crea que simplemente Dios dijo: ok, voy a cerrar la llave del agua de los cielos, les voy a mandar a que se las corten y no va a llover 3 años y medio. No, había un propósito, y el propósito era corregir a un pueblo idólatra. Era corregir a un rey que se había volcado al paganismo y que aún su esposa estaba matando a todos los profetas del Señor. El Señor quería corregir a su pueblo. No era una sequía sin sentido o sin propósito. Primera de Reyes 18, 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y Elías respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que comen en la mesa, a la mesa de Jezabel. Había una cita, había un lugar establecido, el monte Carmelo, ese que cantamos: Elías oraba en el monte Carmelo. Un objetivo, una cita y 2 dioses: el Dios de los dioses y un Dios pagano que no tenía poder. Y cuando llegan al monte Carmelo, Elías le dice al pueblo: yo solo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, y que ellos escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre de mi Dios. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo de Israel respondió: la idea es buena. Había una instrucción, había una cita, había una instrucción y un propósito: ver cuál de esos 2 dioses era el Dios verdadero. Y como testigo, un pueblo idólatra.
¿Por qué idólatra? Porque en vez de decir, no hagan ningún sacrificio, el Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios de Israel. El pueblo de Israel dijo, es buena idea. Les gustaba el show, les gustaba el espectáculo. En vez de decir, ¿cómo vamos a ver si Baal hace descender fuego del cielo? No, nosotros sabemos que nuestro Dios es el único Dios verdadero. No, prefirieron ver el espectáculo, prefirieron ver este duelo de profetas, si lo podemos ver así, que confiar que el único Dios era el Dios de Israel. Hermano, amigo, no dude de Dios. No dude de nuestro Dios. No piense que hay otros dioses que pueden darle la solución a sus problemas. Y quizás no sean dioses paganos, pero sí podemos llegar a depositar nuestras cargas en otros lugares, en otras personas, antes que en Cristo. Y eso es idolatría, cuando desbordamos nuestras faltas, nuestras necesidades sobre alguien o algo que no es Dios. Porque el único que merece adoración y el único que nosotros debemos llevarle nuestras cargas es a Cristo Jesús. Pero cuando nosotros estamos dudando de nuestro Dios y estamos diciendo, sí, es buena idea, hay que ver que Dios es el que responde. Dios corrige la idolatría y Dios corrige a un pueblo volcado. ¿Sabe cómo a veces nosotros, aún estando dentro de la iglesia, nos convertimos en ese pueblo de Israel volcado a idolatría? Cuando llegamos a este altar, a este templo, con cargas, necesidades, enfermedades, tristezas, ansiedades, deudas. Y en vez de llegar a este lugar y venir a este altar, nos quedamos allá esperando que al salir alguien más nos pueda ayudar con nuestro problema, cuando el único que puede ayudarnos está en este lugar. Queremos llevar nuestras cargas ante otros lugares, ante otras personas, ante otros dioses, cuando en este altar está el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Y no es que Dios diga, el altar es el único lugar donde pueden depositar sus cargas. Cada casa de usted, cada casa de nosotros, hermanos, es un altar. ¿Sabe cuál era la importancia de los altares en el tiempo del pueblo de Israel? Sobre esas piedras quemaban holocausto con olor grato y fragante delante de Dios. Y el derramamiento de esa sangre que era derramada en el altar cubría el pecado del pueblo. Por eso la importancia de ir al altar, de hacer sacrificio en el altar, de poner nuestras cargas en el altar. Porque cuando el fuego era encendido, entonces el fuego consumidor del Señor consumía el holocausto, pero purificaba al pueblo. Por eso es necesario que cuando hay un llamado al altar no haya miedo, temor o vergüenza de pasar aquí al frente, porque el Señor está aquí. No somos nosotros, no es el ministerio de alabanza el que purifica, el que sana, el que redime. Es el Señor que está presente en este lugar. Cuando venimos a este templo confiando en que Cristo Jesús puede y quiere llevar nuestras cargas, cuando venimos confiando en que entramos enfermos, pero por la misericordia y gracia de Dios vamos a salir sanos. Cuando entramos por esas puertas con un corazón triste, pero confiamos que vamos a salir con un corazón alegre, es ahí cuando entonces se ve un pueblo que verdaderamente adora al único Dios verdadero. Un pueblo que realmente sabe en dónde depositar sus cargas. Conocemos la historia. Los profetas de Baal, los 450, estaban brinque y brinque. Estaban cantando sus cantos a Baal. No me lo sé, si no se los canto. Estaban haciéndose cortadas a su propio cuerpo con navaja y lanzas. Estaban derramando su propia sangre en el altar y gritando para que Baal hiciera descender fuego sobre el holocausto. Y pasaron las horas y llegó el mediodía
y se acabó el tiempo de sacrificio y ahí va a empezar el nuevo tiempo de sacrificio. Y conocemos la historia. Elías era muy bueno para burlarse. Elías voltea con estos profetas: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez está meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido, habrá que despertarlo. Y los profetas de Baal gritaban a gran voz y se seguían cortando hasta seguir derramando más sangre sobre el altar, pero en ningún momento hubo fuego. Pasó el mediodía, gritaban frenéticamente, pero Baal nunca respondió. ¿Y qué cree, amigo, hermano? A mí no me sorprende que Baal no haya respondido. Era de esperarse que no hubiera respuesta de un Dios pagano que no tiene poder. Pero fíjese, tenga cuidado a qué altar lleva su holocausto. El altar es el altar. El holocausto es el sacrificio. Tenga cuidado a qué altar lleva su holocausto. Y tenga cuidado, primero cerciórese de a quién está dedicado ese altar. No es un juego ofrecer holocaustos, ofrecernos a nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. No es un juego presentarse en el altar con nuestras cargas. Pero ¿sabe qué hizo Elías? Elías no hizo un nuevo altar. Elías reedificó el altar que ya estaba en ese lugar. Altar dedicado al Señor, Dios de los ejércitos. ¿Y sabe por qué Elías levantó ese altar? Porque ese altar para eso había sido hecho, para ofrecer sacrificios a Dios. Y dice la palabra que Elías tomó las 12 piedras en memoria de las 12 tribus de Israel y volvió a reedificar el altar, lo volvió a levantar. ¿Qué nos detiene a nosotros, hermanos? Y hablo personalmente. ¿Qué nos detiene para acercarnos al altar? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos estorba para venir al altar? ¿Querían alfombra? Hay alfombra. Hasta yo mismo lo digo, hermanos. Es que me duelen las rodillas, por eso. Si yo pudiera poner aquí un micrófono y usted un audífono en su oído, escucharía todo el día mis rodillas tronar. Queríamos alfombra, querían plataforma, querían refrigeraciones y 2 baños y un lugar bonito. Estamos en lo que nosotros le pedimos al Señor. ¿Por qué no pasamos al altar cuando es necesario? Porque aquí se ofrece el holocausto. Aquí nosotros nos ponemos como sacrificio vivo. Señor, te doy gracias porque respondiste en nuestro clamor. Querían baterista y casé a Saúl con mi hermana para que se viniera. ¿Qué ofrece usted al Señor? ¿De qué forma se excede usted para el Señor? ¿Sabe de qué forma se excedió Elías? En tiempo de sequía, 3 veces derramó vasijas y vasijas de agua en el altar, hasta que el holocausto se empapó y la zanja que hizo alrededor se llenó de agua. Y cuando Elías oró al Señor y clamó y invocó el nombre del Señor, el fuego consumió no solo el holocausto, sino las piedras, y el agua fue secada. Porque el Señor, nuestro Dios, es el único Dios que responde. Porque cuando invocamos el nombre del Señor, todo holocausto es consumido, aún las piedras. No solo reparó un altar, reparó el altar del Señor, el que ya nadie usaba, al que nadie iba. Tomó las 12 piedras de las tribus de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque cada que se levantaban 12 piedras eran en memoria de los milagros y de las maravillas de Dios.
Un sacrificio más. No solamente el cordero, el novillo que había sido destazado y puesto en el altar, sino también hubo sacrificio de algo que no había: el agua. Dese cuenta que cuando no hay un sacrificio que cueste, a Dios no le agrada. Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, por cuanto dio lo mejor de su ganado. Pero la ofrenda de Caín no la miró con agrado. Cuánta fe hubo en Elías y cuánto poder hubo en esa oración, que el fuego no solo consumió la carne y la grasa del cordero, sino que deshizo las piedras, secó el agua. Y cuando el pueblo que había dicho: sí, hagan esa prueba, cuando el pueblo que estaba volcado en idolatría miró como el fuego descendió del cielo, el pueblo de Israel dijo: el Señor, Él es Dios, Él es el Señor, el Dios de Israel, Él es nuestro Dios. Y el pueblo regresó al Señor. Última imagen, Saúl. Cuando pasa todo lo de la harina, el aceite y el fuego, todavía no está lloviendo ni ha caído agua. Siguen en sequía. 3 años y medio de sequía, y el Señor había prometido que descendería nuevamente. Recuerde que había una viuda que en tiempo de sequía no tuvo nada, mas el Señor le dio provisión de aceite y harina hasta que volviese a llover. Recuerde que hubo un sacrificio donde se sacrificó agua que faltaba. Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Hermanos, amigos, el agua viene, las nubes vienen, se escucha un estruendo de muchas aguas. Si has estado en sequía, hermano, hermana, hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. Si has estado solo o te has sentido abandonado, hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. Aún en tiempos de angustia, el Señor estaba presente. Y Elías vuelve a subir a lo alto y mete su rostro entre sus rodillas y ora al Señor con fe nuevamente. Fue tanta su fe que por 3 años y medio no cayó ni una sola gota de agua. Pero aún fue más su fe, porque después de ese tiempo volvió a descender agua del cielo. Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él volvió y le dijo: veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: sube y dile acá que prepare el carro y descienda, porque viene una fuerte lluvia. Viene una fuerte lluvia. Al poco tiempo el cielo se oscureció. Al poco tiempo empezó a oler a lluvia y se escuchaba el estruendo de muchas aguas. Hoy Dios, hermano, hoy Dios quiere que tengas fe. Quiere que vuelvas a tener fe en Él, que vuelvas a la fuente. Que si estás pasando sequía, recuerdes que Él es el Dios que hace descender lluvia del cielo. Confía en el Señor aún en los tiempos más difíciles. Cuando ya no hay aceite, cuando ya no hay harina,
Cuando no hay agua para alimentar al ganado, ahí está el Señor. Y entonces, 3 años y medio después, veo una pequeña nube, Señor, como del tamaño de la mano de un hombre. Oh, esa es la señal. Esa es la señal de que la lluvia va a caer. El Señor ha respondido la oración. ¿Por qué no pasamos al altar y permitimos que la lluvia del Señor nos inunde? Si hemos llegado con cisternas vacías, que el Señor las vuelva a llenar. Oh, santo eres, Jesús. Aleluya.